Tlalererque Maya. Tlalererque Maya ha dedicado más de 60 años a educar y preparar niños y jóvenes y adultos en materia de judaísmo, holocausto y también Yiddish, por supuesto. Trabajó por muchos años en la Yiddish como maestra y directora de área. Por más de 15 años fue conductora del programa radiofónico La Hora Judía, donde logró ganarse el corazón de miles de radioescuchas. Hoy es colaboradora de Diario Judío y tiene un gran amor por la Yiddish, donde estudiaron sus 3 hijos y muchos de sus adorados nietos. Bienvenida a su casa y bien hallados. Gracias. ¿Por dónde empiezo? No sé si me van a hacer preguntas o yo simplemente me pongo a hablar. Como estoy tan alta, mejor me voy a parar. Siempre he dado mis clases de pie. Quiero decirles, no soy nacida en México. A mí me trajo la cigüeña de París. Llegué a México gracias a un amigo de mis papás que se le ocurrió mandar papeles y en el año 36, 3 años antes de que empezara la guerra, llegamos a México, que nos abrió las puertas y afortunadamente nos ha ido muy muy bien. Quiero decirles que vengo de una familia sumamente politizada. Mis padres eran socialistas luchadores por el bienestar de la humanidad. Lograron poco, pero algo lograron. Y ya casada, con hijos, decidí hacerme Lererke. Mi primer idioma, mi idioma materno, es el Yiddish. Y aparte aprendí varios que me obligaron a que tuve que aprenderlos, porque era de a fuerzas. Y mi español lo aprendí, aunque ustedes no lo crean, con niños de la vecindad en la que me crié en el centro. Quisiera yo saber qué es lo que más les interesa oír y sobre qué quisieran que les platicara. Del México que encontré y que recuerdo tremendamente a pesar de haber tenido 5 años cuando llegué acá, o que les hable no sé de qué. Ustedes escojan, ustedes pregunten y yo con todo gusto contestaré. A ver, vamos a escuchar. ¿Qué edad tenías cuando fue la Declaración de Independencia? ¡Wow! Ya era yo una señorita, nací en el 31 y la declaración fue en el 46, no, 49, así es que haz la cuenta. Miren, en los tiempos antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo en el mundo cambios muy, muy fuertes. Pienso que ustedes ya los han de haber estudiado en historia, pero fue una época en que surgieron ideas como el comunismo, el socialismo, el sionismo, y cada uno de estos movimientos buscaba solucionar los problemas que tenía el mundo. Y cada uno
de los que luchaban por sus ideas, creían que tenían, miren, la verdad aquí, y ellos tenían razón. Y han pasado muchísimos años y vimos que el comunismo no fue la solución. El socialismo tuvo logros muy buenos, dio educación socializada, dio medicina socializada, tuvo ciertos logros y ni se diga, el sionismo logró. El sionismo era, el socialismo y el comunismo eran para el mundo. El sionismo quería solucionar los problemas del pueblo judío. Y estaban convencidos los sionistas de que en el momento en que hubiera un país judío, se acabó con el antisemitismo. Íbamos a poder hacer lo que quisiéramos, llevar un país que fuera una muestra para todo el mundo y un ejemplo. Digo, 70 años son pocos para lograr esa meta, y no quiero entrar en la política de ahorita de Israel, pero sí recuerdo el día de la votación como si yo hubiera estado en la ONU. Fue un día crucial. Fue un día sumamente importante, tanto para los judíos como para los no judíos. Miren, me acuerdo perfectamente que cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, mi papá compró un radio, y créanme que nos hacía más falta otras cosas, pero compró un radio para poder oír las noticias de la guerra, porque toda la familia estaba en Europa y solo nosotros estábamos en América. Y entonces nos pusimos, mi papá, mi mamá y yo. ¿Es tu agua? Sí, es mi agua, es lata, ¿verdad? Pero no traigo el agua, así es que... Allá ahí enfrente. No pasa nada. La cuestión es que nos sentamos los tres junto al radio, yo con un papel y una pluma, y empezamos. Sí, no, sí, sí, palomita todo. Cuando acabó la votación, y la votación fue sí, ¡wow! Sí, ahora vamos a tener un país y no vamos a tener que pedirle a nadie favores. Y recuerdo la cara de mi papá, un señor sumamente politizado, cómo se le resbalaron las lágrimas, y me dijo: hija, quiero que recuerdes esto. Este es un momento muy importante. Tenemos un país propio, pero también es el nacimiento de un conflicto humano de larga duración. Y digo, estoy viendo que tenía razón. Nunca
se me va a olvidar su cara cuando lo decía. Lo bueno, lo malo. Y ustedes, digo, como muchachos ya de tercero de prepa, les consta que hay un conflicto que parece no tener solución. ¿Y saben por qué no tiene solución? Porque en lugar de buscar los intereses humanos, estamos tratando de solucionar intereses políticos y económicos. El día que nos preocupen más los seres humanos, se va a solucionar este conflicto. Esa es mi opinión. Si ustedes tienen otra opinión, encantada de escucharlos. Ahora, si quieren hacerme alguna otra pregunta, ustedes me dicen. Miren, les voy a hacer una pregunta, ¿sí? Para ustedes, ¿cuándo verdaderamente se empezó a crear el Estado de Israel? Los kibutzim. ¿Eh? En los kibutzim. Muy bien. Con los pioneros de Israel. ¿Saben por qué? Porque toda esa gente eran idealistas y estaban luchando por un ideal, querían realizar un ideal, crear lo que los ingleses llamaron un hogar nacional judío. Así lo llamaron. ¿Saben? Yo verdaderamente siempre me llamó mucho la atención. No se vayan a enojar conmigo, ¿eh? Por favor, por lo que voy a decir. ¿Cuántos judíos de la diáspora, en el momento en que se creó el Estado de Israel, empacaron sus cosas y dijeron, me voy a Israel? ¿Saben la respuesta? ¿Eh? Muy pocos. ¿Saben quiénes se fueron a Israel? La verdad, ¿quién tiene la respuesta? ¿Quiénes fueron en el momento que se creó el Estado que se fueron a Israel? La gente que salió de la Shoah que no tenía casa. La gente que salió de los campos. La gente que no tenía a dónde ir. Porque quien tenía parientes en Estados Unidos, se fue a Estados Unidos. ¿Eh? ¿No es cierto? ¿Quiénes se fueron? Idealistas, contaditos con los dedos. ¿Saben qué? Yo critico a la diáspora por eso. Considero que la diáspora se lavaba la conciencia con dinero. Mandaba dinero. Pero esperemos que con el tiempo más y más gente. ¿Sobre qué más quieren hablar? Yo estoy muy desilusionada de esa actitud de la diáspora.
Ahora, ¿qué más quieren hablar? A ver, pregunten. ¿Hubo algún cambio en México, como en la vida cotidiana, después de la votación? En cuestión de los judíos que estaban ahí y la reacción de que no eran judíos. Mira, que haya habido, en primera, México fue de los países que se abstuvo en la votación. México no votó ni sí ni no. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, no puedo decirte que en ningún momento de mi vida sentí que me ofendiera, y fui a colegio de gobierno, y me crié con niños en una vecindad. México ha sido un país maravilloso. No he sentido antisemitismo aquí en México. No he sido ofendida como judía. Lo más, digamos, que llegué a sentir, y se los voy a contar como un detalle, ya siendo adulta, con hijos, iba yo en un taxi y el taxista hizo un comentario. Ay, con perdón, yo vivo en Polanco y andan allí en el camellón mucha gente religiosa, y iba yo en el taxi y con, ¡ay, estos judíos! ¡Invaden! Y le dije, oiga, en primeras, ¿cómo sabe que son judíos? Pues mírelos cómo están vestidos. ¿Y qué soy yo? No, pues es una señora. ¿Cómo sabe? ¿Pero qué soy? Dije, le voy a pedir un favor. Estaciónese. Deje caminando el taxímetro, porque no quiero que pierda usted dinero. Y quiero que platiquemos. Quiero que me diga, ¿qué sabe usted de los judíos? Ah, no, los judíos el dinero, los judíos, ¿de veras? A ver, yo soy judía. ¿Qué? Sí, señor. Soy judía y soy maestra. Y le voy a dar una clase de historia. Y se la di. Estuve en el taxi sentada más de 1 hora. Y luego le dije, ¿sabe qué? Ya me tengo que ir a donde tenía yo mi cita. A ver, ¿cuánto marca el taxímetro? Dice, el taxímetro no marca nada. Me acaba usted de dar una lección que vale más que todo lo que marcó el taxímetro. En primeras le pido disculpas. Y yo me bajé de ese taxi con la impresión, puse mi granito de arena, un granito chiquitito, a una persona mal informada. Claro, no podemos constantemente estar haciendo eso. No tenemos ni el tiempo, ni las posibilidades, en fin. Pero se necesita mucho trabajo de esclarecimiento. Y voy a decir algo muy feo. Y que nos integremos más al país en el que todos ustedes nacieron, y que ¿cuántos mexicanos hay acá? ¿Todos tienen pasaporte mexicano? ¿Eh?
Bueno, pero son mexicanos. Tú eres, ¿eh? Israel. Y tienes, desde luego, tu pasaporte israelí. Muy bien. Pero porque naciste en Israel. Ah, ok. De los nacidos acá, ¿cuántos tienen papeles israelíes? Yo. Michelle, tú también, ¿no? Pero no nació acá. ¿Eh? ¿Por qué? Mi papá es israelí. Ah, hay una razón de peso, sí. Pero se nota. Pero de los nacidos, Pues está todo fuerte. pero no es muy triste que no todos nosotros. Ustedes saben que se pueden tener dos nacionalidades. 3. ¿Eh? ¿Ya se puede tener 3? Aquí en México no sabía yo eso. Que yo sepa, legalmente se pueden tener 2. ¿Cuáles 3 tienes? No, todavía no tengo, pero estoy en proceso. Porque fíjense que yo cuando me casé firmé una carta que renunciaba yo a mi nacionalidad francesa. Era obligatorio. No podías tener más que una. Sí, era. En México en los años 50 dieron permiso para 2 nacionalidades. Y a finales, casi 60. Pero, y tuvimos que renunciar, mi marido y yo, él a la nacionalidad polaca y yo a la francesa. Y cuando regresé de la luna de miel, que entonces era solo en Acapulco, en el pasado, me fui a la embajada francesa y les dije, oigan, renuncié y ahora puedes renunciar 1000 veces para Francia, por haber nacido en Francia, siempre eres francesa. Pero el gobierno mexicano no se entere, porque te quita la nacionalidad mexicana. Ahora mis nietos, hoy en día, son mexicanos y por mi culpa tienen la nacionalidad francesa, porque México ya permite 2 nacionalidades y pueden viajar con 2 pasaportes, pasaporte francés y pasaporte mexicano. ¿Por qué? Porque es muy cómodo por si me quiero ir a estudiar a Europa. Entonces, ahí está la nacionalidad. El mundo ha cambiado mucho. Y hay muchas cosas buenas y desgraciadamente muchísimas cosas malas. El ser humano es bueno y malo. Y el ser humano no sabe hacer cosas perfectas. Digo, así es, así nos crearon y nos dieron libre albedrío y pues escogemos. Y si me preguntan a mí, a todos ustedes, yo les pido perdón por el mundo que nosotros les dejamos a ustedes. Es un mundo sumamente conflictivo y les va a costar mucho, mucho trabajo mejorarlo si de veras tienen interés en mejorar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está interesante lo que estoy diciendo o quieren que hablemos de otra cosa? ¿Podría yo decir algo que era tal vez importante con este tema? ¿Mande? ¿Podría yo decir algo que es importante con este tema? Sí. Dijiste que nunca tuviste ningún problema de antisemitismo, No. ningún nada.
Pero cuando llegaste a México, ¿qué es lo que hacían cada año o cada 6 meses? ¿Por qué hacían esas cosas? Cuéntales qué hacías cada año o cada 6 meses, aunque no tenías miedo Porque antisemitismo, no era tenías... legal. Lo de la casa. Miren, Yo creo que nos contó. esto es importante, gracias por recordármelo. Para hacer papeles en aquellos años, para traer a gente de fuera, tenían la manera legal, era que necesito a esta persona para que venga a trabajar. Acuérdense que cuando Hitler llegó al poder, lo han de haber estudiado, la cuestión en Europa, la situación fue espantosa y la gente quería salir de Europa. Mi papá y mi mamá, bueno, mi mamá llegó como ama de casa, pero mi papá llegó a trabajar para un señor que ni lo conocía, ni él lo conocía, no se conocían para nada. Era un señor que tenía una tienda en la calle de Tacuba. ¿Saben ustedes dónde está la calle de Tacuba? En el centro. ¿Alguien conoce el centro? Hay una calle, era puras tiendas de cosas para caballero. Y según este señor, necesitaba a mi papá, lo cual era una mentira del tamaño de la catedral, necesitaba los conocimientos de mi papá para que viniera a trabajar para él. Y así como firmó papeles para mi papá, firmó para muchos, para que pudieran llegar a México. Este señor, digo, cuando habla uno bien hay que dar el nombre, se llamaba Krumholtz. Si ustedes van al Deportivo, allí está su nombre como uno de los fundadores del Deportivo, el señor Krumholtz. Y él ayudó, él y otros cuantos como él, ayudaron para que viniéramos a México unos cuantos, los que permitió México que entrara. Y gracias a eso, claro, mi papá nunca trabajó para él. Ni un día, ni lo conoció, a lo mejor lo conoció después, pero todos veían que si los vecinos, el portero, veían que mi papá salía con 6 chamarras de piel y regresaba sin ellas, digo, sabían que trabajaba en la casa. Éramos ilegales. El trabajo que hacía mi papá era ilegal. Nunca hubo una acusación. Cada año, y créanme que no era broma, cada año nos cambiábamos de departamento. Cada año, porque mi mamá y mi papá tenían pánico que algún vecino o alguien dijera que trabaja en la casa. Si a mí me llevan ustedes al centro, lo conozco mejor que Polanco. Toda la vida andaba yo a pie y cada año cambiábamos de rumbo. Bueno, pues me lo eché de memoria. Fui a colegio de gobierno. En ese mismo colegio, el Colegio de la Revolución, allí en Avenida, creo que todavía se llama Avenida Cuauhtémoc, allí había muchos paisanos que iban a la escuela. Nunca tuve alguna cosa antisemita, un maltrato, nada.
yo hasta la fecha tengo amistades. Debo decirles que en esta hermosa escuela no había prepa cuando yo terminé la secundaria. La abrieron un año después. Entonces me fui a una prepa no judía, no había prepa judía. Hice unas amistades extraordinarias. Desgraciadamente muchas ya murieron, pero fueron mis amigas toda la vida. Y bueno, sus hermanos fueron mis novios. ¿Por qué no? Estaban guapetones. Nunca fui maltratada. Tuve la enorme suerte de que nunca fui maltratada por ser judía. Nunca. ¿Y quieren que les cuente algo muy triste? ¿Saben dónde recibí maltrato? En el Colegio Israelita de México. Allí en San Lorenzo, 290. Se los voy a contar. Tuve una compañera que era de la High Popov. Y un día, estando en el patio de la escuela, se me quedó viendo y me dijo, oye, ¿nada más tienes 2 vestidos? Y le dije, fíjate que sí. Uno lo lavan y el otro me lo pongo. Y tengo otro más, que es el de domingos. Y de veras, es lo que tenía yo. ¡Wow! Ay, dice, porque siempre te veo igual. Llegué a mi casa y le dije a mi papá, papacito, ya sé que tú trabajas en el patronato, ya sé todo eso. Me quiero regresar a la escuela de gobierno. Me trataban mejor allá que en la Yiddish. Mi papá tuvo la culpa de que pusieran uniforme en la Yiddish. Gracias, Bobby. Sí, de veras. Llegó y contó en una junta del patronato lo que había pasado y aceptaron todos los que estaban allí que había que poner uniforme para evitar. ¿Saben qué fue lo más chistoso? Los hijos de esta persona fueron mis alumnos en la Yavne. Y cuando ellos me dijeron quién era su mamá, dije, ¡ay! No puedo culparlos a ellos. Pobrecitos, ¿qué madre tienen? Y cuando ella vino para platicar conmigo, le dije, no voy a decir el nombre, oye, ¿te acuerdas cuando me dijiste esto y esto y esto? ¿Yo? Ajá. Pues lógico que a ella se le olvidó. Yo recibí el golpe, no ella. Y me dijo, te pido humildemente perdón. ¿Saben qué? Son cosas que suceden en la vida, pero que uno debe de aprovecharlo para mejorar. No le hagas a otro, dijo el gran Hillel, el sabio, dijo, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y créanme, muchachos y muchachas, créanme, si se rigen por esa regla, van a ser buenas personas.
Si a ti te duele que te hagan algo, jamás se lo hagas a otro. ¿Y saben qué? No discriminen. No discriminen por ninguna razón. Porque es el pecado más grande que se puede cometer. Chin, es que todavía hay tiempo, ya me tengo que... No, sí, ¿Les sigo? sí. Les voy a contar algo. Ya les dije que mis papás trabajaban en la casa. Mi papá cortaba chamarras y mi mamá las cosía. Entonces me mandaban al cine con la sirvienta para que no estuviera llevando lata en la casa. Y una vez fui a ver una película, claro, no les va a sonar a ustedes, una artista, Diana Durbin, que hizo una película, 100 hombres y una muchacha. Bueno, acabó la película. Y entonces no era como ahora, no era que se acaba la película y fuera del cine. Se podían quedar a ver las películas. Había 2 películas y se podían quedar desde en la mañana hasta en la noche, viéndolas y viéndolas. Y entonces le dije a la muchacha, me quiero quedar a verla otra vez. Tenía yo 8 años. Me quiero quedar. Mayita, se van a preocupar tus papás. Vámonos. De ninguna manera. Quiero verla, pero es que vamos a tener que ver las 2 películas. Se va a hacer muy tarde. Entonces no había anuncios en el cine ni nada de eso. Nada. Y me volteo y desde mis buenos 8 años, tú te callas la boca. No eres más que una criada y tú no me vas a decir a mí lo que vamos a hacer. Nada más les digo que se sentó, empezó a llorar y no volvió a abrir la boca. Lógico, afuera ya estaba la policía, mis papás que estaban preocupadísimos de que no llegábamos, ya estaban allí. Quiero saber dónde está mi hija, no sé. Soy hija única, imagínense. Salimos y aquella no paraba de llorar, Clementina, le decía a mi papá, ¿qué pasó? Nada. Clementina, ¿qué pasó? Ya que llegamos a la casa, ella le dijo, es que es la niña, me dijo esto y esto. Miren, por primera vez en mi vida, y última, porque jamás me lo volvió a hacer, me dio una cachetada que me mandó de un extremo al otro. Luego se acercó y me dijo, te pido disculpas por haberte pegado. No va a volver a suceder, pero ven acá. Y dentro de mí pensé, chin, ya viene el sermón. Ya me pegó, ya que me deje en paz, ¿no? Y me dijo, a ver, mijita, ¿tú sabes cocinar? ¿Sabes lavar ropa? ¿Sabes limpiar la casa? ¿Sabes ir al mercado? Entonces no existían supermercados, Imagínense un mundo sin supermercados. Bueno, total. Ella
ella sabe hacer muchas cosas que tú no sabes hacer. Y tú, como tuviste la suerte de ser hija nuestra y que nosotros te mandamos a la escuela, tienes una preparación que ella no tiene. Pero ella es más mensch, ¿cómo se puede decir eso? Es más Todos conocen lo que es. Ben Adam, es más Ben Adam que tú. Y ella no tuvo la enorme suerte que tuviste tú. A ella cuando era chiquitita no la mandaron a la escuela, la mandaron a trabajar. Pero tú tienes que apreciar lo que ella hace y que tú no sabes hacer. Jamás quiero que ofendas a una persona porque crees que eres superior a ella. ¿Saben qué? Hasta el día de hoy, tengo 88 años y medio. Jamás he olvidado esa lección. Jamás. Y esa es la lección que les quiero dejar a ustedes. No hay nada como ser Ben Adam. No discriminen. No se crean ese cuento que nos han querido meter de que nosotros los judíos tenemos una cantidad de premios Nobel y somos más inteligentes. No es cierto. Somos como todos los seres humanos. Métanse eso a la cabeza. Buenos, malos y hay muchos regulares. Somos como todos los pueblos. Sean Ben Adam y ya la hicimos. Y quizá todo el mundo se componga si seguimos esa regla. No sé si alguna pregunta más. Pregunten lo que quieran, tienen permiso de preguntar hasta lo que se les haga más raro del mundo. Chicos, pregunten porque ya no nos queda mucho tiempo. ¿Ah? Yo tengo una pregunta. A ver. Fuerte. ¿Cuál fue la reacción suya y de su familia al enterarse de todo lo que pasó con el Holocausto? Mira, creo que tengo la respuesta perfecta para eso. Reaccionamos aquí en México. Yo me crié sin un Zeide, sin una Bobe, sin un tío, sin una tía, sin hermanos, sin primos. ¿Sabes lo que es criarse sin familia? Yo, hasta que no me casé, no tuve familia propia. Por eso todas las amigas de mi mamá eran mis tías. Y era yo muy chica cuando en mi casa se recibió una carta. Mi mamá y mi papá abrieron la carta y la carta, lástima que mi papá la tiró, pero yo lo hubiera querido tener de recuerdo. La carta decía arriba, en yiddish, queridos Rivkele y Roman. Luego todo venía censurado, con rayas negras y hasta abajo, los queremos mucho, papá y mamá, tata y mami. Fue la última vez que supimos de mis abuelos, a los que nunca conocí. Y me acuerdo que mi papá
se soltó a llorar y mi mamá le dijo, no llores, están vivos. No sabemos qué escribieron, pero mandaron una carta. El Holocausto a mí me dejó marcada, completamente marcada, a pesar de que toda mi familia que vivía en París y a los que conocí después, todos los que vivían en Francia los salvaron los franceses, y todos los que se quedaron en Polonia, que era la familia de unos eran paternos, otros maternos, toda la familia de Polonia fue asesinada en los campos. ¿Cómo? Miren, en América, y me duele decirlo, pero es la realidad, en América se hizo mucho dinero en tiempo de guerra. Yo recuerdo, no sé si han oído ustedes el nombre de Shimshon Feldman. Él fue durante muchos años presidente de la Comunidad de México. Perdón, de la Comunidad Ashkenazí. Me da mucha vergüenza reconocerlo, pero estábamos muy separados, Ashkenazim, Sefaradín y los que venían de países árabes. Es decir, Montes Sinaí, Maguen David. Me da mucha vergüenza porque es una vergüenza para la comunidad. Desgraciadamente, discriminar lo llevamos adentro de los seres humanos. Y tenemos que luchar, por eso digo, hay que ser Benadán. Pero yo recuerdo a Shimshon Feldman hablando con otros paisanos ashkenazim. Cuando México entró a la guerra, hubo ferreteros en México que al romperse las relaciones, al declararle en México la guerra a Alemania, ellos se quedaron con mercancía alemana que jamás pagaron. Porque pues ya estoy en guerra, no lo tengo que pagar. Y Shimshon Feldman, el presidente de la comunidad, les pidió que una parte muy fuerte de esa mercancía que la vendieran y dieran el dinero a la comunidad para poder salvar a gente en Europa. Sé de dos, no voy a dar nombres, no voy a ver aquí un familiar de ellos, dos dijeron que de ninguna manera. Así lo quiso Dios, que ellos se quedaran con mercancía y no quisieron dar. Cuando uno de ellos murió, Shimshon Feldman dijo que para ese señor no hay lugar en el panteón yiddish. Que lo entierren donde quieran. Y los hijos se asombraron y preguntaron, y Shimshon Feldman les dijo, me pasó esto y esto con tu papá. Considero que no es digno de ser enterrado entre judíos. Los hijos pagaron, y conste que murió mucho después del Holocausto y todo, pero dieron todo lo que les pidió Shimshon Feldman para la comunidad y para todo. Hubo mucha gente que ayudó muchísimo en el Holocausto.
que ayudaron no solo con dinero, sino papeles, influencia en el gobierno, lo que pudieron para salvar gente de Europa. Y hubo los que se aprovecharon e hicieron muchísimo dinero. Muchísimo. No voy a dar nombres, pero yo los conocí. Sus hijos fueron mis alumnos. Fueron vendedores y compradores de armas. Se hicieron multimillonarios. Hubo de todo. ¿Contesté a tu pregunta? Sí. ¿O hay alguna otra aclaración que quisieras? Gracias. ¿Eh? Está bien. ¿Está bien? Miren, el Holocausto nos golpeó y necesitan ustedes entender, el Holocausto no golpeó solo a judíos, golpeó a la humanidad. Los gitanos sufrieron tanto o más que nosotros, pero sí es un hecho que nosotros los judíos, que perdimos 6,5 millones, que eran casi la mitad de nuestro pueblo en el mundo, sufrimos y no permitimos jamás que se olvidara lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y es el precio que pagamos para que se votara por el Estado de Israel. ¿Quién sabe cuánto hubiéramos batallado todavía? No digo que es un precio justo, entiéndanme bien, pero pagamos con 6,5 millones de nuestra gente, que murieron simplemente por ser judíos. Y de ninguna manera debemos permitir nosotros que eso se olvide. No podemos permitirlo, no solo por los judíos, sino por toda la humanidad. Métanse eso a la cabeza y recuerden que cada museo, cada vez, ustedes no han ido a la Marcha de la Vida. Sí. ¿Trajeron muchos souvenirs de Polonia? Prometo Porque que yo quiero ninguno. decirles, Prometo que yo ninguno, yo me porté bien. ¿saben algo? ¿Saben quién fue con segundo y tercero de preparatoria a la primera Marcha de la Vida con sus alumnos? Sí, yo. Fue la primera vez que fueron estudiantes de todo el mundo. Y a todos los preparé para ese viaje y les dije, un solo souvenir de Polonia, nada. Prohibido comprar piedras preciosas. Prohibido todo. Vamos a honrar a 6,5 millones de judíos. No vamos a enriquecer a Polonia, ni a darle negocio. Pero esa fue la primera vez. También me tocó, Colegio Israelita de México, ir con los de tercero de secundaria a la primera visita a Israel.
también fui con mis alumnos. Yo tengo recuerdos maravillosos, sobre todo porque los utilicé para tratar de hacerlos mejores personas. Y espero que todo esto que les platico les ayude a ustedes en algo. ¿Alguna otra pregunta? Lo que quieran, no tengan miedo de preguntar nada. Aunque se les haga muy íntimo. A ver, A mí no me quedó tan claro. nada más ponte de pie porque... Sí, nada más no me quedó tan claro por qué es que la carta que te mandaron tus abuelitos estaba tachada. Ah, mira, te voy a decir. En tiempos de guerra hay un control sobre todas las cartas que se mandan al mundo. Es un control por si escribes cosas que tu gobierno no quiere que salgan. Entonces pasaban una, ¿cómo se llama eso? Un registro. ¿Un qué? ¿Registro? Un control. Filtro. Un control. Y lo que consideraban los que leían la carta que era peligroso, lo tachaban. Yo no sé qué escribieron mis abuelos, pero seguramente platicaban demasiado de cómo estaba la situación en Polonia. Y es la censura, eso es. Pasan censura. Entonces, te tachan lo que no quieren que salga al mundo. ¿Otra pregunta? Aquí nosotros no tenemos ya idea de lo que se llama censura porque ya no existe. De mucha libertad de expresión. Pues no solo eso, es la tecnología moderna. A ver cómo me censura lo que mando por mi celular. Y miren que pasa cada cosa. Cuidado. Y todo anónimo. Todo es anónimo. Yo puedo escribir lo que me dé la gana y nadie sabe quién lo mandó. Y puedo escribir las mentiras más grandes o las verdades más seguras. No sé. Yo les quiero preguntar. A ver, decidan. No, que pregunten. A ver, Habías comentado de que llegaste aquí a México a la edad de 5 años, ¿cierto? ¿Cuál Sí. fue la razón por la cual tus papás decidieron retirarse? mira, en el año 1933 subió Hitler al poder en Alemania y toda la situación política en Europa era muy insegura y el nazismo estaba adquiriendo mucha popularidad. Cuando llegó la visa para venir a México, mis papás se sentaron y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y llegaron a la conclusión de que si hay la más mínima esperanza de salir, hay que salir de Europa. Y si un amigo de México, el señor Yello, nos mandó, un amigo todavía de Polonia, de mis papás, les mandó papeles, había que aprovecharlos. Y pensaron, ya estando en México, a lo mejor podemos traer a más de la familia. Por eso mis papás eran muy politizados, eran de esos socialistas que se sale a marchar, a manifestar. ¿Sabes qué le pueden contar? Sí. Lo de cuando se juntaban en el parque a platicar de política. ¿A qué? A platicar de política. En el parque, eso es Tus papás interesantísimo. son, mira, Con en Diego Parque Rivera y España. Ana. Sí, con Diego No, Rivera y... perdón, Parque México. No era el Parque España, era el Parque México. Qué bueno que le platico todo a mi familia, porque así ellos me recuerdan. Claro.